Una tercera comparación o similitud es el siguiente. El vino transforma el carácter. Transforma el carácter. Sí, aquel que ha bebido más de la cuenta se transforma como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Se vuelve irascible, gruñón, impertinente, violento, impaciente, egoísta, y después de comportarse como un bruto, después se le pasa la borrachera y dice, lo siento, no era yo no quería decir, yo no quería hacer. Así con el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor transforma nuestro carácter hasta el punto de no reconocernos a nosotros mismos. Gloria al Señor. Pero no nos transforma para hacernos peores, como el vino, nos transforma para hacernos mejores, para la gloria del Señor Jesús. El Espíritu Santo moldea nuestro corazón de forma que cada vez es más semejante al del Señor Jesucristo. De modo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El necio, dominado por el vino, dice con tristeza, ese no era yo, el vino me hizo ser así. El creyente, guiado por el Espíritu, dice con alegría, este no soy yo, es el Espíritu Santo en mí. ¿Y no necesitamos tú y yo ser cambiados? ¿No necesitamos que nuestro carácter se transforme? ¿Acaso no necesitamos cambiar? Tú sabes que necesitas cambiar, como yo sé que necesito cambiar. Necesitamos cambiar y ser más pacientes, más gozosos, templados, prudentes. Solamente Dios y el ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones puede transformar nuestro carácter para hacerlo más semejante al del Señor Jesucristo. Amén. En cuarto y último lugar, el vino nos hace hablar. El vino nos hace hablar. El borracho empieza a hablar, y hablar, y hablar, y no hay quien lo pare, ¿verdad? Habla por los codos, pero habla tonterías, habla perversidades. Va por la calle gritando, cantando, insulta a la gente, suelta improperios, empieza a criticar al gobierno, empieza a criticar a su mujer, empieza a criticar a todo el mundo, abrazado a una farola a las 4 de la mañana hasta que los vecinos llaman a la policía. Sucede todo lo contrario cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo. Mientras el vino te hace hablar como un demonio, el Espíritu Santo te hace hablar como un ángel enviado del Señor. Y aquí no estoy hablando del don de lenguas, ni nada parecido, sino el don de lengua, el controlar y dominar la que tenemos. En algunos contextos cristianos, tristemente, se habla de estar llenos del Espíritu y eso supone caerse por el suelo, decir cosas incomprensibles. Pero por la vía del contraste que estamos viendo aquí, diríamos que todo eso que algunos llaman ser llenos del Espíritu, se parece a estar llenos de mosto o estar llenos de vino. El pasaje en el que estamos traza un contraste y está diciendo exactamente lo contrario aquí, que allí donde está el Espíritu no está todo aquello que vemos en una borrachera. Allá donde está el Espíritu hay orden, hay sobriedad, hay templanza, hay gozo, hay edificación, no hay caos. Mientras el vino te hace hablar perversidades, el Espíritu te hace hablar las maravillas de Dios. Leemos en Marcos 13, 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y creo sinceramente que este es el punto principal en el pasaje en el que estamos. Hemos trazado diferentes similitudes, pero esta la he dejado para el final a propósito, porque creo que es el punto principal de este pasaje. El vino te hace hablar, el Espíritu Santo guía tu lengua, el Espíritu Santo guía tu pensamiento.
Es el punto principal para Pablo, porque si vamos a Efesios capítulo 5 y continuamos leyendo, vemos que describe lo que es ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el cristiano parece un borracho. En el buen sentido de la palabra, está todo el día hablando, todo el día con salmos, con himnos, con cánticos, alabando al Señor, dando gracias a Dios, edificando a sus hermanos, hablando de su Jesús, su amado Jesús. Todo el día lo tiene en la boca, pero no está lleno de vino, está lleno del Espíritu Santo, está lleno del poder de Dios, porque es el Espíritu el que guía nuestro pensamiento, el que guía nuestro corazón y por tanto guía nuestras palabras. Y no son la mayoría de nuestros problemas originados en nuestras palabras. No son la mayoría de nuestros problemas causa de las palabras que pronunciamos, de la lengua. La lengua. Las palabras pueden ser de tremenda edificación, las palabras pueden ser tremendamente destructivas. Las palabras se pueden convertir en cuchillos afilados que matan. Hay palabras en ti, palabras de ira, palabras de ingratitud, palabras de rencor, palabras de queja. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios para que sea el Espíritu el que guíe tus palabras para alabanza del Señor, para edificación de los oyentes. Que tu lengua adore a Dios, que tu lengua bendiga al prójimo. Sí, nuestra lengua ha de adorar a Dios, nuestra lengua ha de ser cristiana, hermanos. Hay tantos pecados y tantos problemas y tantos fuegos que enciende la lengua que a veces parece que en algunas personas ellos son cristianos, pero la lengua no. Hago la broma en nuestra iglesia, en nuestra congregación, pero algún día acabaremos aplicándolo, que cuando bautizamos a los catecúmenos les vamos a pedir en el momento que los bautizamos que por favor abran la boca para que la lengua también se bautice. Nuestra lengua tiene que ser cristiana. Nuestra lengua tiene que estar centrada en alabar al Señor y en edificar al hermano, en cumplir los dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero esto solo es posible con el poder de Dios y esa llenura del Espíritu que va a dominar nuestro corazón, nuestro entendimiento. La vida cristiana solo es posible con el poder de Dios y eso implica entregarnos completamente a su guía, a su control, darle al Señor, al Espíritu, las riendas. Así como un borracho ha decidido entregar su voluntad al vino, aquello no sucede de un momento a otro, ha decidido entregar su voluntad al vino. Del mismo modo el creyente entrega su voluntad al Espíritu, para que sea el Espíritu el que guíe. Y las palabras del apóstol Pablo son un mandato de parte de Dios. Sed llenos, no es un consejo. Sed llenos, es un imperativo, no es opcional. Sed llenos, se trata de un estilo de vida en el cual continuamente nos sujetamos al Espíritu del Señor y Dios nos llena con su Espíritu, nos bautiza con su Espíritu en el momento de nuestra conversión, pero la palabra dice que somos y hemos de ser llenos. Es una responsabilidad, es un deber cristiano crecer en esa plenitud, de modo que el Espíritu Santo gobierne hasta el último rincón de tu corazón, en todas las provincias de tu alma, plenamente sobre tu vida, en tus pensamientos, sentimientos, voluntad, capacidades, sueños, metas, anhelos. Y a la vez que es un imperativo, sed llenos, también reconocemos que sed llenos es una expresión en pasivo. No dice llénate del Espíritu, dice sed llenos del Espíritu. Lo tienes que hacer, pero solamente Dios lo puede hacer. El cristiano busca entonces la llenura del Espíritu Santo sujetándose humildemente al gobierno de Dios. Sed llenos. Y está en plural.
No es para algunos, es para la iglesia. No es para algunos súper espirituales, no es solo para los pastores o los maestros o los diáconos. Sed llenos, es para todo el creyente. Sed llenos del Espíritu Santo. Y es algo que ha de suceder de forma continua a lo largo de nuestra vida cristiana. Hemos de ser llenos y seguir estando llenos del Espíritu, controlados por Él, guiados por Él. Él manda, nosotros obedecemos. Él guía, nosotros seguimos. Y aquí quisiera ser práctico también para hablar de este tema de la llenura. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Esta expresión, ser lleno, se encuentra otras veces en la Escritura. Por ejemplo, en Lucas 4:28 se nos dice que los fariseos se llenaron de ira contra Jesús. En Hechos 13:45 dice que algunos judíos resentidos con Pablo y con Bernabé estaban llenos de celos. Así que en general esta expresión de ser llenos de se refiere a que algo se convierte en más grande y más fuerte y más influyente que tú. Los fariseos se dejaron guiar por la ira. Aquellos que estaban resentidos con Pablo y Bernabé, fueron los celos los que gobernaban sobre ellos. Y en tu caso y en mi caso, ser llenos del Espíritu significa que es el Espíritu el que domina, el que influye, el que gobierna. El Espíritu es más fuerte que yo. Él es el que me guía. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, necesitas recibir el Espíritu Santo. En el momento de la conversión recibimos el Espíritu del Señor. Cuando Pedro vio que los romanos también se entregaban a Cristo, dijo en Hechos 10:47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El Espíritu Santo aplica la salvación que el Hijo logró en la cruz, que el Padre ordenó en la eternidad. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos transforma por completo. Pero sabemos que aún reside en nosotros la vieja naturaleza que quiere aflorar, que quiere resurgir. Y en la conversión se inicia esa batalla contra el pecado que llamamos santificación. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí en esa santificación necesitamos la guía y la asistencia continua del Espíritu Santo para batallar contra el pecado y la tentación del mundo. La relación con el Espíritu empieza en el nuevo nacimiento. Es entonces cuando empezamos a vivir una vida de arrepentimiento, de fe, dependiendo de la palabra del Señor, guiados por el Espíritu del Señor. Así que si quieres tener una relación con el Espíritu Santo, en primer lugar has de nacer de nuevo a la fe. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo de todo corazón y Dios te conceda el don del Espíritu Santo. Recuerda el encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Qué hay que hacer?, dice Nicodemo. Y el Señor le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si ya tienes el Espíritu del Señor, si ya eres del Señor, un segundo consejo, un segundo paso, no entristezcas al Espíritu. Si ya eres de Cristo, entonces eres templo del Espíritu Santo, no puede haber mayor convivencia con Dios, mayor intimidad y cercanía que la del cristiano con Dios en la presencia del Espíritu, que nos guía, que nos convence de pecado, que nos guía a la verdad, que nos da la sabiduría necesaria para agradar al Señor, que nos ilumina cuando leemos las Escrituras, que guía nuestras acciones y nuestros pensamientos. Pero podemos contristar al Espíritu cuando vamos en dirección contraria, cuando pecamos, cuando nos apetecen las cosas del mundo, cuando no honramos a Dios con nuestra mente. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando resistimos a la obra transformadora del Espíritu Santo, la palabra de Dios
describe eso de diferentes maneras. Hechos 7:51 dice resistir al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19 dice apagar al Espíritu. Y Efesios 4:30 habla de entristecer al Espíritu. Pero de todas ellas, seguramente entristecer es la que expresa más la relación de amor entre Dios y el creyente, porque el que ama y es defraudado queda entristecido. Cuando un matrimonio, uno de los dos hace algo que defrauda al otro, o uno es infiel, produce tal tristeza en el cónyuge. Del mismo modo, el creyente sabe que sus acciones, sus palabras, sus pensamientos pueden entristecer al Espíritu Santo de Dios, en esa intimidad tan hermosa que hay entre el Espíritu y el creyente que habita en él. Si quieres ser lleno del Espíritu, no le entristezcas. Confiesa tu pecado al Señor, aléjate del mal, aparta de ti todo aquello que sabes que estorba esa relación de amor entre tu corazón y el Espíritu del Señor. Como un esposo apartará de su vida todo aquello que hace infeliz a su esposa para tener un matrimonio feliz. Y en tercer y último lugar, abunda en la palabra. Ser llenos del Espíritu no es algo místico o irracional o meramente sentimental que uno pueda entender a su manera. Hemos de ser llenos de la palabra. Colosenses 3:16, encontramos una expresión del apóstol Pablo muy similar a la de Efesios 4:18, solo que en vez de decir ser llenos del Espíritu, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí, hermanos, ser llenos del Espíritu es sinónimo de tener la palabra morando en nuestros corazones. Porque en la batalla de la vida cristiana hemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Espíritu y palabra no están en oposición, sino en perfecta sintonía. Es el Espíritu Santo el que escribió la palabra. Y leemos la palabra iluminados por el Espíritu Santo, y estar llenos del Espíritu es estar llenos de la palabra, que es la espada del Espíritu. Si la palabra abunda en tu corazón, la palabra llenará tus pensamientos, estarás lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, entonces dejarás de hablar contigo mismo para empezar a predicarte a ti mismo. Hermanos, la fe cristiana no viene a nosotros como un juguete sin pilas. Viene con todo el poder transformador de Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo, que nuestras vidas reflejen más y más lo que Él es. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y llega a nuestros corazones, Señor. Perdónanos cuando tantas veces contristamos al Espíritu. Ayúdanos a vivir llenos del Espíritu, guiados plenamente por tu Espíritu Santo. Señor, que el Espíritu guíe nuestros pensamientos y nuestras acciones, guíe nuestros motivos más profundos. Señor, que tú gobiernes en nuestras vidas y tú te goces en nosotros y seas glorificado en nuestras vidas. Te lo rogamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.